Bueno, pues bienvenidos todos a la primera clase de este curso de evangelización. Este curso va a ser un poquito diferente a las clases de Biblia que han tenido con Antonio. A lo mejor va a ser un poco más parecido al de dones y carismas que acaban de terminar va a ser bastante práctico. Entonces, voy a estar presentando algunos puntos y después vamos a tener preguntas y vamos a tener también tarea, pero no se asusten, no va a ser nada de escribir gran cosa o de investigar tanto, sino el que quiere escribir puede escribir o el que quiera grabar un audio o un video, como sea. Es más que nada para irle sacando provecho al curso. Entonces, va a ser un poquito diferente, muy práctico y espero que les guste. Déjenme ver, a ver si me puedo mover aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con una oración. ¿Alguno de ustedes tiene ahí la Sagrada Escritura? O ya sea en el Zoom o o ahí en en el salón que quieran leer. Sí, aquel la tiene Claudia también. Ah, ok, ok. ¿Quieres leer tú, Claudia, o alguien más? Nada más fuerte porque no hay micrófono. Está bien, yo lo puedo leer, Ani. Oh, sí, sí, gracias, te escucho bastante bien. Ujú. Vamos a comenzar con el Génesis para que se sientan familiarizados, pues es lo que han estado viendo ahí en las clases de Antiguo Testamento. Entonces, vamos a comenzar con una lectura de Génesis capítulo 37 y de hecho, a lo mejor me voy a adelantar, Tony, a tu clase de la próxima semana o más adelante, porque vamos a leer la historia de José. Ok. Ujú. Es Génesis 37 y Claudia, si quieres leer del 2 del 2 al 11. Ok. José y sus hermanos. Esta es la historia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, siendo un muchacho todavía, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, con los hijos de Bilá y los de Silpa, mujeres de su padre. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga al darse cuenta a sus hermanos que su padre le prefería a todos sus otros hijos, llegaron a aborrecerle hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo: oíd el sueño que he tenido. Resulta que estábamos nosotros atando gavillas en el campo, cuando de pronto mi gavilla se levantó y se puso derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Así que acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Después tuvo otro sueño que contó también a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a ir a inclinarnos por tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia. Su padre, en cambio, reflexionaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Claudia. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión con esta lectura del Génesis, con la historia de José.
Vemos que eso de los sueños no es algo único para José. Vemos que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, incluso en nuestros días, muchas veces Dios habla por medio de los sueños o nos deja saber cosas que Él quiere o nos quiere llamarnos la atención sobre algo, que pensemos en algo y nos lo dice a través de los sueños. Y en la familia de Jacob, pues eso era también no tan raro, ¿verdad? El mismo Jacob había tenido sueños con significado. Entonces, aquí vemos en esto de los sueños que José tuvo, de hecho, algunos problemas para comunicar la palabra de Dios o comunicar, tal vez no necesariamente la palabra de Dios como la conocemos ahora, pero sí como los planes de Dios, lo que Dios quería. José estaba tratando de entender qué era aquello. eh, y bueno, eso le costó, casi le costó la vida, ¿no? El compartir esos sueños con sus hermanos, que fue lo contrario con los sueños de Jacob, porque los sueños que tuvo Jacob, como yo creo van a ver en la clase más adelante con Antonio, fueron de bendición y le ayudaron cómo salir adelante de sus problemas. Pero en este caso, en el caso de José, su familia, sus hermanos no estaban dispuestos a recibir ese don que él tenía de recibir sueños de parte de Dios, ni tampoco lo querían nutrir ese don. Ya de por sí la relación de José con sus hermanos era muy mala. Y si la comunicación es un indicador de una relación sana, aquí nos encontramos con hombres que ni siquiera pueden pronunciar una palabra amable hacia uno de los suyos, que era este José. Entonces, las palabras de José, ese sueño que tuvo José, encuentran odio. Su visión de la verdad se convierte hasta en una amenaza para la vida. Entonces, aquí hay una dura lección para nosotros acerca de lo que implica hablar de parte de Dios, sin importar las consecuencias. Y es que eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. Estamos hablando de parte de Dios y muchas veces las consecuencias no van a ser buenas en la vida temporal, ¿no? Siempre lo vamos a hacer como parte del plan más grande que Dios tiene, pero a veces cuando la palabra de Dios llega a nosotros, que viene de Dios, que no es nuestra propia imaginación o del maligno, sino que llega a Dios, viene de Dios y llega a nosotros a través de un sueño, de una oración o de una inspiración. Cuando es palabra de Dios nos va a envolver completamente, porque en el caso este de José, si él se hubiera puesto a pensar, pues a lo mejor no hubiera compartido esos sueños, porque pues ya conociendo a sus hermanos, o sea, sus hermanos lo maltrataban y eso no era nuevo para él, él ya lo sabía. Pero así es la palabra de Dios, cuando nos llega, nos embarga, nos abraza totalmente, enciende nuestros corazones y tenemos que proclamarla. Sentimos algo dentro de nosotros que tenemos que decir aquello, porque si no lo decimos o si no lo hacemos, nos vamos a sentir mal. Y es el Espíritu que no nos deja en paz hasta que respondamos a eso que Dios quiere de nosotros. Entonces, así fue con José, que no se llevaba bien con sus hermanos y que le hubiera ido mejor que se quedara calladito, pero él insiste en comunicarse con ellos, lo arriesga todo. Hasta les dice, escuchen este sueño que acabo de soñar. O sea, los va preparando, ¿no? Les comparte el sueño que tiene. ¿Será este que fue el primer mártir, que gracias a Dios no murió, pero habrá sido José el primer mártir de la palabra de Dios, empeñado en hablar sin importar las consecuencias? Pues no sé. Algunos pueden decir que sí, otros que no. Lo cierto es que aunque se salva y luego queda reivindicado al final de la historia, cuando sus hermanos llegan muertos de hambre a y pidiendo limosna a Egipto, se inclinan ante él como él lo había soñado. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, quedamos elevados hacia ella. Nos convertimos en portadores de la palabra, servidores de la verdad con valor, con intensidad y con entusiasmo. Entonces, esto va a inspirar a otros que también quieren compartir la palabra de Dios, aunque algunos van a intentar silenciarnos
o arrojarnos a un pozo o vendernos como esclavos, que a lo mejor no literalmente, ¿no? Pero el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Si así tratan al árbol seco, ¿qué no van a hacer con el verde? Entonces, siempre hay persecución, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, pero es parte de la vida humana. Bueno, entonces, estamos reflexionando de José. Yo les voy a hacer ahora una pregunta a ustedes. Eh, No sé si alguno de ustedes quiera compartir dónde ha encontrado resistencia a sus esfuerzos de compartir la palabra de Dios o dónde ha encontrado resistencia a sus esfuerzos de compartir la buena nueva. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? Pues Sí, yo quiero compartir algo. adelante, hermano. A mí en el trabajo a veces todavía se resisten cuando les quiere uno hablar sobre los retiros o cosas así. El otro día estábamos hablando ahí con unos compañeros y uno de ellos me dice, ¿tú te piensas que ya cambiaste si todavía eres el mismo diablo? Le digo, no, no soy el mismo que antes. He cambiado bastante, ¿no? Dice, sí, no ha sido fácil, pero sí cambia uno un poquito, poco a poco. A veces mucha gente no mira el cambio de inmediato, pero sí, en el trabajo a mí me ha tocado lidiar con compañeros así. Ok, muchas gracias, hermano. Raquel, ¿quieres compartir algo también tú? Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos, bueno, en mi opinión, es en la familia. Exactamente como estaba diciendo el hermano, o sea, a veces creen que porque estamos en las cosas, llevamos las cosas de Dios, o sea, ya somos perfectos, no nos tenemos que enojar, no tenemos que pelear, no tenemos que, y creo que pues en realidad están equivocados, ¿verdad? Porque a veces, aunque uno cambia, toma las cosas como más calma, como que ya no peleamos, todo eso, pero siempre nos duele y realmente cuando estamos en las cosas de Dios, queremos compartirlas y creo que ellos ponen como una barrera. O sea, sí me ha tocado muchos en mi propia familia, mis hermanas, puede ser, a lo mejor mis hijos, am, no quieren que hable. O sea, está bien que yo lleve las cosas, pero hasta ahí, o sea, no más. Entonces creo que la familia, creo que para mí ha sido como pero sigo orando mucho, sigo orando por ellos y que yo sé que algún día cada uno de ellos que entra a su corazón de ellos, ¿verdad? Porque creo que tenemos que tener como Antonio nos dijo al principio algo bien importante de la metanoia, el cambio de corazón, que es algo que creo que si no tenemos ese cambio, podemos llevar lo que sea y hacer lo que sea y seguimos siendo los mismos. Entonces yo creo que cada uno tenemos, um, que era metanoia, un cambio de corazón, y la que no, nusis, algo así, ¿Qué el nos... es exactamente, es el vaciamiento del corazón. Entonces creo que son dos cosas bien importantes como para desde empezar como desde bebés, digamos, desde cero. Gracias, Ana. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar esta reflexión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de amor, tu palabra nos llega de muchas maneras misteriosas, oraciones, sueños, momentos de inspiración, momentos de gracia inesperada. Sobre todo, tu palabra nos llega de manera más plena en tu Hijo Jesucristo, el comunicador perfecto, que fue crucificado y resucitó para la vida del mundo. Prepara nuestros corazones con el consuelo y la valentía del Espíritu para ser portadores intrépidos de tu palabra y confiar en tu Espíritu cuando nuestras palabras sean recibidas con hostilidad u odio. Danos fe para que con nuestras palabras podamos entrar con valentía en la muerte de Cristo, para resucitar con Él a una nueva vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, por el poder del Espíritu. Amén. En el Amén.
Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces déjenme compartir nuevamente la pantalla con la presentación que tengo aquí. Bueno, entonces ahora para los que sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, para los que quieran saber un poquito más de mí, pues mi nombre es Ana Isabel Palma, soy licenciada en informática de la Universidad Autónoma de Baja California, inmigrante de México. El año pasado terminé una maestría en divinidad por la Universidad de St. John's acá en Collegeville. También ofrezco dirección espiritual para los que lo necesiten. Y soy directora de Ministerio Hispano. Trabajé en la parroquia Santa María por 10 años y ahora estoy en la diócesis de New Ulm desde 2023. Soy profesa de la Orden Franciscana Seglar, aunque no tengo una fraternidad en la que me congregue, pero soy profesa desde el año 97 en México. Y ahora me gustaría que cada uno de los presentes de los que están en esta clase se presentaran. Si me puede decir su nombre, por qué le pusieron así, su parroquia y la ciudad desde donde se conecta. Y yo les cuento que me pusieron Ana Isabel, bueno, mi madre me quería poner María, Ana Isabel, pero ella, el que me fue a registrar fue mi papá. Y cuando me llevó, pues así le dijo al señor, ¿no? En el registro civil allá en México, pero se equivocaron y en vez de poner Ana Isabel, se comieron la segunda A y el espacio y quedó Ana Isabel. Pero no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos en la escuela, se me hace que me iba a graduar del sexto grado y que nos pidieron el acta de nacimiento y ándale que voy viendo ahí que era María Ana Isabel y hasta la fecha en mi pueblo todavía la gente me dice Ana, me dicen Anita, pero en realidad me llamo Ana Isabel y cuando me hice ciudadana me invertí el nombre porque ya ven que aquí le llaman a uno por el primer nombre, entonces iba yo al doctor y me decían María Zamora y yo no me daba por enterada. Entonces, cuando me hice ciudadana, me puse Ana Isabel María, porque siempre me han dicho Ana Isabel, en la escuela, pues. Y bueno, esa es la razón ¿y por qué por qué mi mamá escogió María Ana Isabel? María, pues por la Virgen. Ana Isabel, porque en los setentas había allá en México bueno, no sé si nada más en México, si en todo México o allá en donde ella estaba, en Mexicali, había una telenovela donde una de las protagonistas que le gustaba mucho a ella se llamaba así, Ana Isabel. Yo nunca vi esa telenovela, pero por eso me llamo así. Ana Isabel. Bueno, ¿alguien más que quiera comenzar a presentarse? Ay, yo, para Adelante. que te asusten. Bueno, yo soy Vicky Oviedo aquí, pero mi nombre de pila es Lilian Virginia de Los Ángeles Oviedo Rojas. El nombre es así de largo porque Lilian era mi abuela paterna y Virginia mi abuela materna. Y de Los Ángeles porque es la Virgen patrona de Costa Rica. Ah, Y desde pequeña me simplificaron el nombre y me pusieron Vicky. Entonces, yo soy Vicky. Yo solo entiendo por Vicky. Y ahora bueno, que me casé en segundas nupcias acá en Litchfield, la juez me preguntó que qué nombre iba a utilizar. Y entonces yo le dije, Vicky. Y una vez Vicky. Entonces quedé Vicky Oviedo guión Quesada, porque tampoco quise el apellido de mi marido. Pero esa es la historia de mi nombre. ay, qué bonito. Gracias. Sí. Bien, bueno. Next. Bueno, bueno, yo me llamo Claudia, ¿verdad? Pero mi nombre completo es Claudia Isela Reyes Rodríguez. Pues soy de México. Allá estudié en la universidad. Salí de ingeniería en sistemas computacionales. Nunca trabajé como eso. Siempre trabajé como ingeniero en producción. Y mi mamá
escogió mi nombre porque ella decía que en la televisión salía una muchacha que daba el clímax, ¿sí? Y se llamaba Claudia Isela. Entonces dice mi mamá que siempre le decían, Claudia, ven a decir el clima, o sea, le gritaban y mi mamá decía que a ella se le hacía muy bonito ese. Entonces, pues así me puso, Claudia Isela. Muy bien, gracias, Claudia. Siguiente. Bueno, yo soy José Montes de México y ya tengo aquí en Wilmar algunos 15 años. Y mi nombre fue porque el día que nací así era el día de San José y por eso me lo pusieron. Muy bien, gran patrono. Gracias. Siguiente. Hola, me llamo Dulce, pero mi nombre completo es Dulce Guadalupe Serrano Baena. Guadalupe es por la Virgen y Dulce, creo que a mi mamá se le antojó un dulce. Y, sí, no, y soy de Cuernavaca, Morelos, México. Y Donde el clima es bien bonito. Gracias, Dulce. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, mi nombre es María de la Luz Uvalle y mi nombre que mi mamá eligió para mí me decía que por la Virgen María y de la luz porque yo iba a tener la luz por siempre en mi vida, en donde fuera, la luz que me iba a iluminar siempre, en donde yo anduviera, estuviera. Entonces esa era la luz que me iba a acompañar toda mi vida. Hasta después de que ya no estuviera aquí, era la luz que me iba a guiar. Y soy de México y tengo aquí como 27 años. Pues no más. Muchas gracias. Pues falto yo también. Mi nombre es Antonio Medina, mi nombre completo es Juan Antonio. Yo no uso Juan. Cuando me hice ciudadano, no pasó nada. No, yo me dejé los dos nombres, pero yo uso más Antonio porque pues hay muchos Juanes, ¿no? Antonio Medina. Y también estudié en México, también estudié lo que en Isabel, informática en la universidad. Y aquí voy a estudiar la maestría en arte y ministerio, que es teología, y pues otros estudios teológicos. Y estoy en el diaconado permanente, en el, si Dios así lo quiere, en el 2028 serán mis órdenes sagradas. Entonces, y pues aquí estoy dando clases también. Bienvenidos. ¿Y dónde te puso tu mamá? Mi papá me puso, bueno, mi papá se llama Juan, Juan Medina, mi mamá se llama Antonia Ortiz, Juan por mi padre, Antonia, mi mamá, soy Antonio. Entonces, por eso fue, no hay mucho. Y pues Juan también por Juan. Tengo muchos santos, de hecho, porque tengo San Juan, ahí que hay muchos, tengo San Antonio, que hay muchos. Entonces, no es, y como yo no escojo en alguno en particular, todos, cuando vean algún Juan de Juan Crisóstomo o cualquier Juan o cualquier Antonio, felicítenme. Si ustedes gustan. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quedó en el salón o ya están, son todos? Ah, ya faltó mi todo. educación y faltó mi educación, A ver, mi colegio educativo, a cuarto grado. muchas gracias. Ok. Pasamos al Zoom. ¿Alguien que quiera comenzar? Presentándose. ¿Por qué le pusieron así? Maribel. Mi nombre es Maribel Hernández Cortés. Solo tengo un nombre, Maribel. Yo soy de México también, Veracruz. Tengo ya casi en enero, no, en diciembre hago 5 años aquí en Estados Unidos. Am, Mi nombre lo escogió mi mamá. No tiene mucha historia tan bonita como la de ustedes, pero lo poco que sé es que mi mamá le gustó mi nombre y ella solita me registró y decidió ponerme así, Maribel. Y pues no tiene más historia. Este, ¿Qué más? A mi educación, yo estudié licenciatura en odontología. Así en México sí ejercí un tiempo, pero aquí pues no he trabajado. Me dedico
100% a la casa por el momento. Gracias, Maribel. Sería excelente que te pudiéramos consultar. ¿Alguien más, hermanos? Selvin, le toca a Selvin. Hola. Ay, Vicky. Ah, mi nombre es Selvin Flores, en realidad es Selvin Omar Flores Ulloa. Y nunca le he preguntado a los señores por qué me pusieron Selvin. La verdad, una buena tarea. Y soy de Honduras, de un pueblito ya que se llama La Libertad, Comayagua. Y vivo acá hace 7, 8 años y soy técnico industrial de electricidad. Y no, mi historia de mi nombre no sé, la verdad. Tengo la responsabilidad de ser el primer San Selvin, creo. Mucho gusto y un placer aquí estar con ustedes. Gracias, Selvin. Wow, a lo mejor sus talentos sí los podemos usar, ¿verdad? Sí. Te hacen falta eléctricos. Ok. Ajá. Exactamente. ¿Quién más? ¿Raquel? Ok. Pues mi nombre también es un poquito largo, o sea, es María de Lourdes Raquel. Mi mamá me puso, yo creo que mi mamá pues iba mucho a la iglesia en ese tiempo también, ¿verdad? Pues realmente porque pues es por la Virgen María, a la Virgen de Lourdes también y Raquel pues no sé por qué lo pondría, pero sí me acuerdo que ella platicaba que María era por la Virgen María y Lourdes también por la Virgen de Lourdes. Y Raquel, y aparte me decía otro nombre ella también, aparte de tantos que me había puesto, me puso otro que era Jacqueline, ¿verdad? Entonces, no me decía ninguno de los tres, pero me decía Jacqueline. Y pues estoy aquí desde aquí en Minnesota. Bueno, en Estados Unidos tengo 30 años y aquí en Minnesota tengo como 28 años. Y en México pues estudié enfermería en la Ciudad de México en el 20 de noviembre. No me gradué de enfermería, pero auxiliar de enfermería puede ser porque pues son varios años y no los terminé, pero pues algo de eso podría hacer por aquí, he hecho por aquí, ¿verdad? Pero alguna ayuda, muy poquita porque no es lo mismo en nuestro país que aquí. Ujú, gracias. Wow, Raquel, tantos años que te conozco y no sabía esto de ti. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Delfino. Ok, mi nombre es Delfino, Gustavo Ambris Becerra. Todos aquí me conocen casi por Delfino, porque siempre usan el primer nombre. En Sinclaure, allá en el pueblo, pues todos me conocen por Gustavo o Tavo, no me dicen por Delfino. El nombre Delfino viene de mi papá, ¿verdad? Cuando yo nací, cuentan las historias que mi abuela paterna dijo que mi papá volvía a nacer, entonces por eso me puso Delfino. Y mi papá, como no quería que me llamara Delfino, pues me puso Gustavo. No le gustaba ese nombre ese, como que mi papá era muy tremendo de joven, pues no quería que se repitiera la historia, pero yo creo que sí se repitió. Ah, y sí, yo tengo tan aquí en Minnesota desde el 2001, el 6 de enero del 2001. Pues me gradué del high school y fui al colegio un poquillo, pero también me salí porque se me hacía pesado trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces no terminé el bachiller o como le llamen en México. Y pues sí, aquí estamos aprendiendo más de todos y con todos. Gracias, Delfino. Ah, ¿Ya fuimos todos o falta alguien más? En el Zoom no los alcanzo a ver a todos, entonces Muy bien. La otra Delfina. sería que... Elvia Verónica. Bueno, ok, entonces voy a volver a compartir la página y estamos aquí vamos a comenzar ahora sí ya con el contenido del curso. Lo
Tengo dividido en tres partes. Posiblemente no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar porque solo tenemos una hora por semana, ¿no? Entonces, no sé cuánto vayamos a tardar en la primera parte. La primera parte vamos a estar hablando de la misión y de la vocación que cada uno de nosotros tenemos. En este tema de misión y vocación voy a tratar de cubrir estos cuatro elementos. Primero la llamada y el discipulado. Vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar sobre los carismas y la vocación a la vida cristiana. Em, Sé que ya acaban de terminar el curso de dones y carismas, entonces esto va a ser la aplicación práctica de esos dones y algunos otros que no se tocaron o que no se estudiaron en el curso que tomaron ustedes. Luego viene la vocación al ministerio, que es el servicio directo en la iglesia, en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Y luego, como el curso es de evangelización, vamos a hablar de tres, o los carismas del Espíritu Santo para el ministerio, que son tres, saber y entender, hablar y escribir y humildad. Entonces, eso es lo que voy a tratar de cubrir en esta primera parte del curso. Y bueno, vamos a comenzar primero con el llamado, la llamada y el discipulado. Déjenme dejar de compartir. La llamada y el discipulado. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere decir o compartir lo que es la creación? Cuando hablamos de la creación, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo pienso que cuando hablamos de la creación, pues nos referimos a todo, porque Dios lo creó todo, Dios lo hizo todo, entonces nos referimos pues a todo, al agua, al cielo, a la luz, a los seres humanos, a los animales, a las plantas. Exacto. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, la creación es todo lo que creó Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tiene una misión para la creación, para todo eso que Dios creó. Pero vamos a comenzar por el principio. Y para comenzar por el principio nos vamos otra vez al Génesis. A ver si ahí tienen su Biblia. Ábranla, por favor, en Génesis o váyanse para atrás si la tienen abierta. Y en el primero, al mero principio, Génesis uno. Génesis uno. Uno. De hecho, yo quisiera un voluntario que nos leyera Génesis uno del uno al 2. El primer parrafito de la Sagrada Escritura, porque con eso vamos a comenzar. Estamos hablando de la creación. ¿Te lo leo? Sí, por favor, Vicky. Dice, primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ¿cómo era todo? ¿Qué era lo que había al principio? Oscuridad. Una confusión, ¿no? Caos, confusión, ¿verdad? A ver, ustedes en sus otras versiones de Biblia, ¿de qué Biblia leíste tú, Vicky? De la Jerusalén. La de Jerusalén. Si alguien tiene una versión diferente, ¿cuáles son las palabras que vienen ahí? La mía, Ah, la mía es la latina, creo. ¿Y qué dice en Latinoamericana. esa, Delfino? Sí, dice, principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del agua. Ujú. Gracias. ¿Alguien tiene otras palabras diferentes en alguna otra versión? Dulce. sí, yo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ujú. Muchas gracias, Dulce. Bueno, entonces
Vamos a hacer una pausa ahí y voy a lanzarles otra pregunta. La misión de Dios. ¿Quién me quiere decir, si yo les pregunto, ¿cuál es la misión de Dios en referencia a la creación? ¿Qué me dirían? Ahí Flor levanta la mano, pero no, Flor no. Ustedes, a ver. Si yo les pregunto, ¿cuál es la misión de Dios? ¿O qué quiere Dios con con la creación? ¿Para Pues qué yo creo que existe? sería pues poner orden, ¿no? Porque si era todo caos y confusión, lo primero que hizo Dios fue poner orden en la creación. Ujú. Si lo vemos así desde partiendo de la Biblia y yo les hago la pregunta y acabamos de leer Génesis 1:1, pues sí, ¿verdad? La misión que Dios tiene para la creación es llevar a toda la creación a una comunión amorosa, poner orden, una comunión amorosa con el misterio divino, su origen y su destino en la vida trinitaria. O sea, todos venimos de Dios y hacia Dios vamos a regresar. Pero al principio, cuando comenzó, había caos, había confusión. Y se han necesitado millones y millones y millones de años para aquella masa caótica, como está en la Biblia de Dulce, masa caótica, se vaya poniendo en orden. Nosotros estamos al final de los tiempos, nosotros estamos millones de años después de ese comienzo, de ese principio, y vemos unos cielos muy bonitos, el mar, los árboles, las flores, o sea, todo muy bonito. Y también si nos ponemos a pensar en que el hombre, el ser humano, apareció en la tierra, hará unos 200.000 años y empezó a transformarla más todavía, porque al principio pues Dios lo creó y las cosas fueron creciendo, ¿no? Porque Dios puso su inteligencia en cada elemento de la creación y se fueron desarrollando, fueron creciendo y se fueron desarrollando y embelleciendo el mundo. Ya hasta el final, como sabemos, en los 7 días de la creación, Dios fue creando diferentes cosas y hasta el sexto día creó al ser humano. Entonces el ser humano fue el último en llegar a la creación, ya la creación estaba lista para recibirlo, porque si hubiera Dios creado al hombre más antes de cuando le tocó, pues no estaba la tierra lista para que el hombre se desarrollara y creciera y pudiera cumplir su misión, ¿no? La que Dios le dio al hombre. Em, entonces la misión que Dios tiene es esa, llevar a toda la creación al orden, a una comunión amorosa, porque todo viene de la Trinidad. Y aquí pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de la Trinidad. Recuerden, ese es el origen, Dios, que es un Dios trinitario, y Dios lo que quiere poner en el mundo es orden. Y quiere que todo sea en la creación como es en Dios. En Dios hay relación entre cada una de las personas. En Dios hay comunión entre cada una de las personas. Entonces, esa es la misión que Dios tiene para la creación, que también entre nosotros, entre toda la creación, haya comunión y haya una relación. Y Jesús, o sea, la segunda persona de la Trinidad, porque bueno, ya sabemos la historia de la creación, no la voy a repetir ahorita, la historia o la economía de la salvación, cómo se fue dando el pecado de Adán y Eva, la promesa de un Salvador, todo eso. Vamos a brincarnos hasta Jesús, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es el que va a llevar por medio de Jesús. Todo fue creado y es Jesús el encargado de llevar a cabo esta misión de Dios con la creación, que todo vuelva a ser armonioso como estaba en el plan inicial de Dios antes de que el pecado entrara en el mundo. Entonces, Jesús se encarnó, o el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se llamó Jesús, nació de la Virgen María y estuvo caminando por la tierra
y estuvo llamando discípulos. Discípulos que le ayudaran a cumplir la misión que él tenía o que continúan la misión después de que Jesús subió al cielo, pues dejó a la iglesia, ¿no? Y nosotros, miembros de la iglesia, continuamos con esa misión de Jesús. Es una misión específica y es un llamado a la conversión radical, porque imagínense la gran misión que tenemos todos nosotros los cristianos. Eh, no sé si ya tomaron la clase de padres de la iglesia, ¿ya la tomaron ustedes? No, no se las he dado todavía. Todavía no. Ok, No. bueno. Uno de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia fueron después de los apóstoles pues son los apóstoles, ¿no? Los 12 y los discípulos que andaban ahí con Jesús. Nomás hablamos de los primeros tres, cuatro, pero no. Ok, bueno, entonces los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles, los que siguieron después. Ya no, algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, o sea, fueron los primeros líderes, sacerdotes, la mayoría de ellos, obispos em, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Entonces, fueron tan importantes en la vida de la iglesia que se les llama padres de la iglesia. Entonces, uno de ellos, que es San Irineo, él vivió en el año, se me hace que nació en el año 202 ¿Quién? San Irineo. después de Cristo, San Irineo, Irineo. Bueno, Irineo decía que Dios utiliza dos manos para llevar a cabo su misión. O sea, la misión esa de traer armonía en toda la creación, Dios la lleva a cabo usando sus dos manos. Una, que es el Verbo encarnado, o sea, Jesús, y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, una mano es Jesús y la otra mano es el Espíritu Santo. Así decía San Irineo. Entonces, pero Jesús invita a sus discípulos a vivir una vida de discipulado para que puedan cumplir con esa misión, para que puedan hacer la misión o continuar la misión de Cristo, la misión de Jesús en la tierra, en la creación. Bueno, estoy hablando de discípulo, que es a lo que nos llama Jesús a que nos convirtamos, ¿verdad? En discípulos. Bueno, la palabra discípulo aparece 260 veces en la Biblia. Yo, ay, a ver, no tengo aquí el libro. No, yo no las conté, les quería mostrar el libro. Estoy usando, para esta clase estoy usando dos libros. Sí, aquí están. De la María, el discípulo misionero, ¿no? Porque luego si me preguntan, ¿ya contaste que son 260 veces que se usa la palabra discípulo? Pues no, no la conté, pero lo dice Caitlin Cahalan, que fue una de las profesoras que tuve en la universidad. En su libro ella dice, a lo mejor ella sí lo contó porque escribió antes de que estuviera el chat GPT. Y también estoy utilizando este otro libro que se llama Speak Lord. Este también es por otra maestra de St. John's, la doctora Daniela. Son básicamente esos dos libros que utilicé para preparar esta clase. Bueno, entonces dice Kaylin que la palabra discípulo aparece 260 veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los discípulos a los que se refiere los evangelios eran aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús, tanto físicamente como adoptando su estilo de vida mientras mediante palabras y obras. Entonces, es el llamado también a nosotros, ¿no? Pues ya no nos tocó vivir en el siglo primero, ni conocer a Jesús en persona, pero sí estamos llamados a ser discípulos también. Inicialmente, los cristianos fueron llamados los del camino.
un nombre que identificaba a los primeros judíos que aceptaron la salvación de Jesucristo. Y para aquellos que les guste saber más la base bíblica, esto de que los primeros discípulos les decían los del camino está en Hechos 9:2, Hechos 19:9, Hechos 22:4 y Hechos 24:14. También luego tendríamos mucho que pensar sobre esto, ¿no? ¿Por qué les decían los del camino? Posteriormente, en Antioquía se empezó a utilizar el término cristiano. Y eso está en Hechos 11:26 y también está en Hechos 26:28 y en la primera de Pedro 4:16. O sea que desde el principio, primero fue lo del camino, pero como que eso no pegó mucho. Y ya después se quedó cristianos y así hasta las fechas todavía nos llamamos cristianos. Bueno, entonces aquí viene algo importante que les voy a decir con esto de los discípulos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Que la palabra está 260 veces en la Biblia. Bueno. Pues esto es importante porque a diferencia de otros maestros de su tiempo, Jesús hizo algo único que nadie había hecho antes que él. Jesús eligió a sus discípulos él mismo, mientras que lo común era que los discípulos eligieran a su maestro. Aquí fue al revés. Aquí el maestro eligió a los discípulos. Este seguimiento en aquel tiempo requería dejar casa, familia, trabajo y adoptar una conversión profunda y radical. Y aquí está a lo que quería llegar, de que nosotros, ustedes y yo, también fuimos llamados. Jesús llamó a sus discípulos en lugar de que ellos lo eligieran. Jesús nos eligió a nosotros en vez de que nosotros eligiéramos a Jesús. Porque antes de que fuéramos conscientes, ya Jesús nos había pensado y nos tenía en mente llamarnos y hacernos parte de su cuerpo místico. En los evangelios quedó escrito cómo fueron llamados algunos de los apóstoles. No todos, pero de la mayoría ahí quedó registrado, ¿no? Cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Andrés, a Santiago, em, porque es importante. El momento en que Jesús nos llama es importante. A todos, a ellos, pues como no, Jesús era el momento en que se había encarnado, entonces fue caminando Jesús por Galilea y fue llamando a sus discípulos, a cada uno sobre todo de los 12, ¿no? Pero sabemos que llamó también a los otros discípulos. Entonces, vamos a pensar cómo fue lo de nosotros, porque Jesús nos llamó, Dios nos pensó desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Estábamos en la mente de Dios desde antes. Entonces, eso es importante y eso es importante que lo sepamos y lo tengamos presente en nuestro corazón y en nuestra mente porque nos va a ayudar a evangelizar de una mejor manera, que esa es la meta de este curso, que seamos mejores evangelizadores. Entonces, por eso les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Quisiera que ustedes pensaran cómo cambia la comprensión del llamado al saber que Jesús nos llama a cada uno. Luego comenzamos esta primera clase hablando cada quien de su nombre y por qué se llaman así. Y es porque Jesús nos llama con nuestro propio nombre. Así de personal es el llamado. Entonces la tarea es para pensar en el que Jesús nos llame por los nombres a cada uno, qué implica, qué quiere decir eso, cómo nos sentimos. Y la segunda parte de la pregunta o de la tarea
es si ustedes quieren escribir o dibujar o grabar en un audio, ¿cómo fue el momento en que ustedes fueron conscientes de ese llamado? ¿Cómo, qué Ay, recuerdan? ¿podrías repetir la primera, por favor? La primera pregunta, ¿cómo cambia el hecho de que Dios toma la iniciativa? Dios es el que llama primero. Jesús eligió a sus discípulos, no los discípulos eligieron a Jesús. Jesús fue el primero en acercarse, en buscar a alguien, en decirle, ven y sígueme. Y así como lo hizo con los apóstoles, lo hace con nosotros. ¿Qué piensas de sentirte llamado, sentirte escogido por Dios? Em, Estoy usando diferentes palabras para decir lo mismo, ¿no? Entonces, la primera cosa es escribir qué piensas, qué sientes al hecho de que Dios te ha escogido, Jesús te ha llamado. Eso es la primera, así en general. Y la segunda, y que te ha escogido desde el vientre de tu madre o desde antes, porque estabas en la mente de Dios. Y la segunda pregunta es compartir el momento en que tú fuiste consciente de ese llamado, ya como ser humano que existe en un tiempo, en un momento, en un espacio. Cuando tú fuiste consciente de ese llamado, ¿qué recuerdas? ¿Qué, qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando en tu vida? No sé, lo que tú quieras. O sea, cuando tú dijiste, yo quiero responderle a Dios, yo me quiero acercar a Dios, yo quiero estar más cerca de Dios. No sé si se entiende la pregunta, ¿se entiende la tarea? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo van a entregar esta tarea? Esta tarea la pueden entregar de diferentes maneras. Los que gusten escribir pueden escribirlo. Si no les gusta escribir, pueden grabar un audio y me lo pueden mandar. O pueden grabar un video también. Me la dan a mí, yo te lo doy a ti. Me lo pueden mandar, ya todos tienen mi WhatsApp. Messenger, ajá, o WhatsApp, o todos. Telegram, Ujú. Y, TikTok, señal ¿ok? Entonces, esa es la tarea de cómo se sienten o qué piensan de haber sido escogidos por Dios para ser sus discípulos. Esa es la primera pregunta, ¿cómo se sienten o qué piensan de haber sido escogidos por Dios para ser sus discípulos? Y segunda parte de la tarea, ¿cuál fue el momento en que empezaron a responder a ese llamado? Conscientemente, ¿verdad? Porque Jesús nos escogió desde el vientre materno o desde el bautizo, podemos decir de manera oficial. Eso por el lado de Jesús, pero éramos niños y tal vez si fuimos bautizados como bebés, no teníamos uso de razón todavía. Pero en el momento que nosotros de manera consciente dijimos, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero responder a Dios, yo quiero conocer a Dios, ese momento, ¿ok? Bueno, entonces esa es la tarea. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, está claro. Claro, como el agua turbia. Ujú. ¿Tranque? Es claro como el agua que vendía el Chavo del Ocho. Ok, bueno, pues muchas gracias por su atención. Vamos a hacer una oración para concluir esta primera sesión o primera clase, digamos, primera noche juntos en este curso de evangelización. ¿Qué les parece si hacemos un Ave María a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que es la estrella de la nueva evangelización? ¿Les parece? Sí, claro. En Sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, El 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 Señor 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 es 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 contigo. 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 Bendita Bendita tú Bendita eres 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 entre entre todas las todas las mujeres mujeres y y y bendito 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 es el es el fruto El de fruto tu fruto de tu de vientre. tu vientre, vientre, Jesús. Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora y en la hora de en la nuestra muerte. muerte. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Muchas Buenas noches, gracias. hermanos, que Buenas descansen. noches, hermanos. Buenas Bye noches. bye. Bueno, Amén. Bye bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye.